Amigo, tú eres mi amigo, un verdadero amigo. Mi querido amigo, ¿ves con qué amor, con qué respeto, con qué brazos abiertos eres recibido aquí? Y no es casualidad. Esto, por supuesto, fortalece aún más el vínculo entre nosotros. Hay un dicho muy conocido en Argentina, la cuna del tango. La cuna del tango. Primero que nada, es cierto en el campo del baile, pero no menos en el campo de la diplomacia. Y quiero agradecerte por la importante labor que estás haciendo en los foros internacionales. Estás cambiando el voto de Argentina de un extremo al otro. No habíamos visto algo así en décadas. La cooperación entre nuestros dos países se está volviendo más estrecha, más fuerte, y esta visita la fortalecerá aún más. Creo que con esta visita estamos llevando nuestras relaciones a nuevas alturas. 12.000 kilómetros separan la Casa Rosada de Kiryat Alon del Parlamento israelí aquí en Jerusalén. Pero la colina de los corazones compensa esa enorme distancia geográfica para todos los amigos. Esto lo dice todo sobre ustedes, amigos como ustedes. Mi español es muy difícil. Bueno, el de mi difunto padre era mucho mejor. Él dominaba el español y me dijo que debía leer Don Quijote en español antes de dejar este mundo. Así que aún tengo tiempo. Hace 1 año y medio, amigo, conquistaste con ímpetu la presidencia de tu país. Trajiste a cargo un estilo de liderazgo único, un estilo auténtico, firme, muy carismático. Y desde el primer momento, tu apoyo a Israel fue absoluto. Llevamos 20 meses luchando contra monstruos humanos que asesinaron, secuestraron, decapitaron, quemaron y violaron el 7 de octubre de 2023. Frente a esa agresión cruel y sin precedentes, dirigida contra nuestros ciudadanos y nuestras comunidades, tú dijiste claramente, estamos con ustedes en esta batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Gracias por estar a nuestro lado en esta lucha. Te has puesto del lado de la verdad y contra la mentira, entendiendo que se trata de una guerra absoluta justa. Esta es una guerra total contra la barbarie que amenaza no solo a nosotros, sino al mundo entero. Estos malditos terroristas buscan devolvernos a la oscuridad de la Edad Media. Quieren apagar la llama de la libertad, el progreso, la ilustración y la tolerancia. Quieren aplastar hasta el polvo la dignidad humana y no escatiman en ningún medio para lograr sus fines. Puedo prometerte, amigo, querido presidente, que en Israel seguiremos luchando contra ellos con toda la fuerza posible y con toda la fuerza necesaria. Israel es la única democracia de Oriente Medio, la avanzada del mundo civilizado en nuestra región. Una región violenta, difícil y fanática. Si nosotros cayéramos, y no caeremos con la ayuda de Dios, grandes partes del mundo caerían en manos de estos fanáticos despiadados. Pero como dije, no caeremos, no nos rendiremos, venceremos. Vamos a desmantelar el gobierno de Hamás en Gaza. Traeremos de regreso a todos nuestros secuestrados, a todos sin excepción.
vivos y muertos. Nos aseguraremos de que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. En la Biblia está escrito, no sé cómo se dice en español, que alguien lo traduzca. El pueblo se levanta como un león y se alza como un león joven. Ese es el espíritu de nuestro pueblo, el espíritu de nuestros heroicos soldados. Y tú, amigo, compartes ese espíritu con nosotros. Lo haces frente a quienes critican automáticamente a Israel con una injusticia escandalosa, frente a quienes emiten órdenes de arresto distorsionadas contra líderes israelíes. Frente a todos ellos, tú declaras con valentía y dices, lo que tú dices en esencia es esto: lo bueno es bueno, lo malo es malo, y el bien debe derrotar al mal. מול כל אלה אתה מכריז בעוז, הצדק עם ישראל. אתה אומר את זה ללא כחל וסרק, ללא סייג. ומה אתה אומר בעצם? אתה אומר, הטוב הוא הטוב, הרע הוא הרע, והטוב חייב למגר את הרע. Señor presidente, distinguidos invitados, el pueblo de Israel siente una infinidad natural con Argentina. Hay muchas razones para ello: el ritmo de la vida, los paisajes impresionantes, la calidez de su gente, su rica cultura, el orgullo nacional. Argentina es sinónimo de encanto y pasión. La moda no conoce fronteras. Moda. Amigo, nosotros también tenemos nuestra moda. Y muchos discuten una gran pregunta: ¿quién es el número 10 más grande de todos los tiempos? ¿Maradona o Messi? Eso puede meterme en problemas. Pero más allá de lo que Argentina ama, para el pueblo judío hay algo mucho más profundo que el fútbol. Más allá de todo lo que mencioné. En la segunda mitad del siglo pasado, Argentina se convirtió en refugio para miles de judíos que huían de la pobreza, la persecución y, por supuesto, del antisemitismo, no solo en Europa del Este, sino también en el Imperio Otomano, un imperio que no creo que se restablezca pronto, aunque algunos discrepan conmigo, pero no volverá. Las colonias agrícolas fundadas en Argentina por el famoso filántropo el Baron Herzl precedieron en algunos años a la fundación del movimiento sionista por Herzl. Incluso Herzl mismo tuvo que hacerse la pregunta: ¿Palestina o Argentina? Es decir, ¿la tierra de Israel o Argentina? Y escribe sobre ello claramente en su libro El Estado Judío, donde elogia a Argentina por su vasta tierra y sus recursos naturales. Pero Herzl sabía que lo más profundo de su ser, que Argentina podría ser solo un refugio temporal para nosotros. Por eso añadió inmediatamente: la tierra de Israel es la tierra de nuestros antepasados que jamás olvidaremos. Y aunque Argentina no se convirtió en el Estado judío, la doctrina de Herzl, el sionismo y la aspiración de un Estado judío en la tierra de Israel encontraron un eco muy fuerte en Argentina. Jabotinsky, uno de mis maestros espirituales, planeaba visitar Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial. Al final no se concretó, pero sus ideas sí llegaron a Argentina y dejaron una profunda influencia en muchos círculos. La gran comunidad judía de Argentina escapó de las garras nazis durante el Holocausto. Debo decir que recordamos ese momento dramático. Yo lo recuerdo siendo niño, cuando los asesinos nazis
fueron llevados desde Argentina a Israel para ser juzgados. Sí, tenemos muchas asociaciones y muchos vínculos con Argentina, y ese puente se ha ampliado enormemente desde que nació nuestro Estado hace 67 años. Y debo destacar aquí a las decenas de miles de inmigrantes argentinos que forman un puente vivo entre nuestros países. Como suele suceder en las relaciones entre países, ha habido altibajos, pero ahora estamos en una etapa de ascenso, y realmente te bendigo por esta ascensión que tú estás impulsando. Pero diré algo. Lo diré en lenguaje matemático. Esta subida que estamos haciendo no tiene límite superior. Argentina siempre ha estado grabada en nuestros corazones. A diferencia de la famosa canción Argentina, no llores por mí, nosotros sí lloramos. Sí lloramos con Argentina. En los momentos de crisis, como los trágicos atentados terroristas al principio de los años 90, primero en la embajada israelí y 2 años después en la AMIA. Esos ataques dejaron muchas víctimas y profundas heridas. Hace 8 años, quizás no lo creas, fue la primera visita oficial de un primer ministro israelí a América del Sur, incluso a toda América Latina. Y cuando llegué ahí, elegí comenzar participando en ceremonias de conmemoración por las víctimas de esos atentados. En el libro de visitas de la AMIA, escribí 3 palabras. Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive. Dije entonces, los padres del sionismo no pensaron que con tener un Estado propio se acabarían los ataques con nuestro pueblo y nuestra tierra. La incitación, la persecución, los intentos de aniquilación no desaparecerían de un día para otro. Puede que lleven generaciones en desaparecer. Pero el cambio esencial que logramos con la independencia de Israel fue la capacidad de resistir. Ya no somos indefensos como el pasado. Ya no somos empujados de un lugar a otro. Recuperamos el control sobre nuestro destino. Recuperamos el poder de responder con fuerza. Por supuesto, allí también añadí que esperamos que se complete la investigación y se publiquen las conclusiones sobre los responsables de los atentados asesinos. Mucho ha pasado desde entonces, pero te digo, no hace falta esperar. Desde el primer momento, nuestra respuesta fue clara. Irán está detrás de esa campaña de asesinos. Irán la planeó. Irán la organizó y, mediante sus agentes, también la ejecutó. El régimen tiránico de Irán sigue intentando extender sus tentáculos terroristas por todas partes. En esta guerra actual, una guerra de renacimiento, hemos destruido partes importantes del eje del mal de Irán. Pero la amenaza sigue presente. Y la tenemos muy en cuenta para garantizar la seguridad de Israel. Estimado presidente de Argentina, amigo, querido amigo, todos nosotros, como bien lo dijo el presidente del Parlamento, te apoyamos. Nos impresionó tu sentido de misión para reconstruir la economía de Argentina, para cuidar del bienestar de sus ciudadanos, para asegurar un futuro de crecimiento y prosperidad. Tú y yo hemos conservado mucho, ayer y hoy también, sobre los secretos de la economía libre. Coincidimos en sus ventajas. Y sé que se puede estar de acuerdo teóricamente, pero es muy difícil implementar reformas en ese campo
porque hay muchos oponentes. Si no, no serían necesarias las reformas. Pero cuando se hace lo que se debe hacer, los frutos llegan rápido, incluso muy rápido. El cambio positivo que estás generando en la economía argentina es reconocido con razón por muchos en el mundo como un milagro. Pero me corrijo, no es un milagro. Es el resultado de tu profunda comprensión, como no he visto en ningún otro líder mundial, de los secretos de la economía. Y más aún, de tu disposición y determinación para impulsar las difíciles reformas necesarias en una economía libre. Eso exige más que entendimiento, más que reconocimiento. Exige ante todo valentía y un compromiso inquebrantable con la idea de la libertad. Ese es el verdadero secreto. Tú lo entiendes bien, lo aplicas bien. La idea de la libertad, el núcleo de la libertad universal, nació en gran medida hace miles de años en esta ciudad, Jerusalén. Vi de cerca, Javier, cuánto te emocionó estar aquí en la morada eterna del pueblo de Israel. Jerusalén es el fundamento tanto del judaísmo como del cristianismo. Hace 58 años reunificamos Jerusalén y me comprometo en nombre de todos mis colegas, no volverá a dividirse. Solo Israel, la Israel democrática, garantiza la libertad de culto de los creyentes en Jerusalén. Las piedras que tocaste, las piedras de Jerusalén, respiran, sienten, nos hablan desde hace miles de años. Están impregnadas de fe, identidad, anhelo y lágrimas. Como escribió Natán Alterman después de la Guerra de los 6 días, salve a ti, Israel que guarda las maravillas de Dios. Y sé, amigo, que lo sentiste cuando tocaste con emoción las piedras del muro occidental. Esa emoción que compartiste junto a tu embajador, el devoto rabino Axel Wanesh, en esta visita tan significativa. Queridos amigos, seguimos sumando pasos importantes en las relaciones entre nuestros estados, en el esfuerzo común por avanzar en la causa de nuestros secuestrados en Gaza. Como saben, muchos de ellos tienen ciudadanía argentina. Gracias a Dios, hemos logrado liberar a 200 hasta hoy. Muchos de ellos argentinos, incluido Fernando Merman y Luis Herr, rescatados en una operación militar. Pero lamentablemente, aún quedan 4 en manos de Hamás. También los traeremos de vuelta junto con sus compañeros. Hablamos en nuestra reunión sobre mejorar nuestras relaciones en seguridad, en la lucha contra el terrorismo, contra el antisemitismo, en comercio, economía, tecnología, innovación y turismo. Queremos avanzar en todos esos campos. Una de las cosas que ayudarían sería establecer vuelos directos entre Israel y Argentina, vuelos que reducirán significativamente el tiempo de llegada a América Latina. Y tengo un sueño, míralo en el mapa. Trabajé en esto hace algunos años y quiero retomarlo. Si lo logramos, incluso podríamos acortar aún más ese trayecto con vuelos que crucen África. Con la ayuda de Dios, también lo lograremos. Tomará tiempo, pero no hay duda de que los turistas israelíes se beneficiarán enormemente, porque todo será más accesible para ellos. La belleza arquitectónica de Buenos Aires y Córdoba, los Andes, las Pampas, Chaco, Patagonia, podríamos construir ahí algo más de una vez. Querido amigo, presidente, ganador del premio Génesis por tu amor a Israel, debo decir que no todos los políticos muestran su espacio privado en la casa a las visitas, pero tú lo hiciste. Y debo decir que me impresionó profundamente la foto del Rib de Lubavitch, colgada en tu comedor.
la Hanukkía bajo ella, tu sombrero de la victoria sobre la mesa. Sin duda, tu visita a Israel contribuye a fortalecer esa victoria. La victoria sobre quienes buscan nuestra destrucción, un objetivo que no abandonaremos jamás. Querido amigo, verdadero amigo, leal amigo, te bendigo a ti y a la delegación que te acompaña. Juntos lograremos cosas enormes para el bien de Argentina, de Israel, del pueblo argentino y del pueblo de Israel. Juntos avanzaremos hacia muchos años más de amistad valiente, sólida y duradera.